Hablamos ahora de lo que es la venta a plazos de bienes muebles, que es prácticamente ya la modalidad en sí de un segundo tema que regula el programa y la unidad particularmente número 3. Esta la vamos a encontrar nosotros a partir del artículo 1038. En este caso vamos a entender que es aquella que se conviene que el dominio no será adquirido por el comprador mientras no haya pagado la totalidad o parte del precio o cumplido alguna condición, tal como, repito, lo regula el artículo 1038. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros al respecto? En este caso, esa es la situación que yo les planteaba anteriormente. Cuando nosotros vamos y queremos comprar un producto, un artículo en algún almacén, normalmente los bienes muebles están puestos a la exhibición. Son cosas que están puestas a la exhibición del público y que de alguna manera pues nosotros podemos comprar indistintamente al detalle, lo podemos comprar al crédito, lo podemos comprar al contado. Aquí vamos a hacerlo. Se aclara que la figura es un caso especial de la compra-venta a plazo, que es la regla general que ya mencionamos, vista en presentaciones anteriores, ya que aquí la condición que no tiene allá es que este bien mueble que usted compró debe de inscribirse en el registro de comercio, siempre y cuando dice el valor acordado en concepto de precio exceda los 1000 colones o su equivalente en dólares, es decir, 114.28. Normalmente nosotros sabemos de que la compra de electrodomésticos que hacemos en los almacenes sobrepasa los $114 en algunos casos. Entonces, ante esa situación, para nosotros debe de ser una condición sine qua non que debe de inscribirse en el registro de comercio. Si ustedes observan el artículo 1041 dice: los contratos de venta a plazos de bienes muebles solo serán oponibles a terceros cuando hayan sido registrados de conformidad con este capítulo, pudiendo entonces el propietario subcausaviente reivindicar las cosas vendidas que estuvieran en poder de terceros en los mismos casos en que pueda reivindicarlos el comprador. A manera de ejemplo, imagínese usted de que necesariamente usted compró a plazo, un ejemplo, a plazo, un juego de sala, una refrigeradora y una cocina en un almacén X. Entonces, en esa situación pasa de 114.28 de dólar. Me dirá la pregunta: ¿quién lo debe de inscribir? Lógicamente que el obligado a escribir no es tanto el que vende, sino el que compra. ¿Por qué razón? Aunque yo diría que deberían de serlo cualquiera de los dos. ¿Por qué razón? Porque lo importante aquí es la trascendencia que a nivel registral tiene la cosa una vez inscrita. Veamos siempre el ejemplo. Si fuera el caso en el cual yo compré esos 3 artículos que ya le mencioné anteriormente en un almacén, lógicamente me los llevan, yo los estoy pagando, yo llevé como comprador a inscribir o el titular del negocio lo llevó a inscribir al registro de comercio, se garantiza, en este caso por parte del vendedor, se garantiza que si cayera en mora la persona que me compró a mí con X banco, con un tercero, ustedes saben que normalmente el ejecutor de embargos lo primero que hace es llegar y tratar de ver qué se lleva. Entonces, él al ver que son artículos nuevos, piensa: pues esto me lo llevo. Entonces, esos artículos que están en poder del comprador, deudor del banco, no le pertenecen a él. Entonces, el titular de la cosa, que sería el vendedor, si lo ha inscrito en el registro, va a poder pedir el desembargo de esos bienes en un proceso ejecutivo, porque son inembargables. ¿Y por qué son inembargables? Porque no le pertenecen al dueño, en este caso al deudor original, sino que hay un documento de respaldo, que es el que nosotros estamos hablando, el contrato que se celebró entre el comprador o deudor y el vendedor acreedor, y lo llevamos al registro de comercio. En la práctica,
nosotros sabemos que la mayoría de almacenes no lo escriben. Eso significa de que en un momento dado, por alguna circunstancia, me llegan a mí, yo soy el que compré, me llegan a embargar a mí y se llevan los objetos. El dueño del negocio no va a venir, perdón, hubo un lapsus, el dueño del negocio no va a poder venir a pedir el desembargo de los bienes en el juzgado, porque en todo caso el acreedor va a poder alegar a su favor que no se ha cumplido el presupuesto de oponibilidad que exige la ley, que sería en este caso la inscripción registral. Ahora sí, existen casos poco prácticos en los cuales el vendedor de objetos mobiliarios que posee numeración u otros signos que los individualicen pide el registro de esta clase de contratos, y es una obligación que corresponde preferentemente a los compradores, quienes tienen 30 días para ellos. Si nosotros nos situamos en lo que es el artículo 1039, dice: el vendedor de objetos mobiliarios provisto de numeración, recuérdese que tanto lo que es el refrigerador, la cocina y el juego de mesa tienen un código, entonces significa que se pueden individualizar, o cualquier interesado puede solicitar dentro de los 30 días de la fecha del contrato su inscripción al registro de comercio. Aquí vemos nosotros que no solamente es una carga del vendedor, sino que también representa ser una carga para el comprador. Eso por virtud del artículo que le acabo de mencionar y el artículo 2, inciso primero de la Ley de Procedimientos Uniformes, donde lo ubica como interesado al titular de ese contrato para poderlo inscribir en el registro respectivo, que sería el registro de comercio. Así las cosas, dice: los contratos inscritos y los pagarés o letras de cambio que en ellos y con ellos se relacionen pueden ser objeto de negociación por el vendedor o su causaviente vía de endoso desde que se haya iniciado la ejecución y antes de la terminación, según el 1040, no pudiendo serle oponible el beneficio de ejecución, pudiendo perseguir el cobro por el comprador, sus causavientes y endosantes, si los hubiere, reclamar daños y perjuicios si lo hubiere también, según el 1046. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, entendámoslo de la siguiente manera. Si, por ejemplo, yo estoy reclamando una obligación, yo soy el dueño del almacén, yo estoy reclamando una obligación que usted no me pagó, un artículo X en que usted adquirió a plazos, yo estoy obligado a mostrar y a exhibir no solamente el contrato, sino que se recuerdan ustedes todos los contratos de esta clase, normalmente de los almacenes, llevan en la parte inferior o en la parte superior o a un costado, llevan bajo una serie de una incorporación punteada lo que es una letra de cambio, un pagaré añadido que se puede fácilmente recortar. Entonces aquí estamos hablando de dos títulos de crédito: el contrato y el título valor. Entonces, cuando yo voy a reclamar una obligación de esta clase, yo tengo que llevar o adjuntar ambos, porque de no hacerlo puedo incurrir en una doble persecución. Estamos hablando de lo mismo. Y que sería la letra de cambio, el pagaré que va adjunto, tiene íntima relación con el contrato original. Entonces, en ese caso, yo como acreedor, si ya inicié el proceso, lo gané y a usted le ordenaron que me debe de pagar y con posterioridad a eso inicio la ejecución forzosa, yo puedo, ningún problema, negociar posteriormente el título de crédito, que sería el título ejecutivo. Lo puedo reclamar sin ningún inconveniente a nivel procesal, lo puedo negociar con quien yo quiera y se lo puedo endosar a quien yo quiera. Pero la condición aquí dice es que desde que se haya iniciado la ejecución y antes que ésta termine. Es decir, que yo no puedo negociar por esta vía del 1040 el título, pero sí puedo negociar el derecho litigioso muy por separado, que son dos situaciones totalmente distintas. En todo caso, dice, no se puede oponerse en el beneficio de ejecución la persona a quien se le reclame, porque recuérdense ustedes que el beneficio de ejecución es únicamente aplicable principalmente en el caso de la fianza, y como las obligaciones en materia mercantil son solidarias por regla general, entonces esa situación le es aplicable también.
Nos encontramos ahora que debemos de señalar que los derechos y acciones, negociabilidad y ejecución solo pueden incoarse entre los 3 meses de la terminación del plazo a que alude el 1045, y si no hubiere lugar a ello se contará a partir de su incautación según el 1048. Veamos el 1045, dice: entregada la cosa al propietario, se procederá entre las partes al ajuste de cuenta, la cual se hará voluntariamente entre ellas y en la forma prevista en el contrato. En ausencia de previsiones, estoy en el inciso último, tenemos que remitirnos, mil disculpas. Aquel que resulte del deuda del saldo está obligado a pagarlo en el término de 10 días después de notificación que se le haga solicitud de la otra parte con mandamientos de pago. La hoja de ajuste firmada por las partes por los peritos según el caso y visada por el juez constituye título ejecutivo para proceder al embargo de bienes del deudor. Estamos en el entendido de que de alguna manera puede ser de que usted haya incurrido en una deuda, en una obligación de un contrato a plazos y usted no lo paga. Entonces yo estoy en la obligación de recordarle o de hacerle saber que existe un saldo pendiente, yo soy el acreedor, usted el deudor, para efectos de que me pague. En este caso dice, está obligado a pagarlo en el término de 10 días después de la notificación que se le haga a solicitud de la otra parte con mandamiento de pago, que son las diligencias que se deben de seguir para los efectos del caso. Un segundo.